Hay que señalar aquí que no es fácil ser conductor de uno de estos automóviles, de uno de estos transportes, porque mire, trabajan muchísimas horas a la semana y además requieren pues de conductores especializados. Y tras el anuncio de las vacantes de operadores de pipas, las cámaras de Capital 21 acudieron al campo militar número 1 para conocer a los primeros interesados en postularse. Vayamos a conocerlos. Jaime fue uno de los primeros en presentarse al campo militar número 1 para postularse en una de las 2000 vacantes de operador de pipas. Sí, cumplo con todos los requisitos, sobre todo con la experiencia. Cuento con más de 25 años de experiencia y he manejado también artículos peligrosos y otro tipo de materiales. Por la misma razón, Tania acudió a postularse. Fue la única mujer que este viernes buscó la oportunidad laboral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que cualquier género es capaz de cualquier reto, ¿no? Es cuestión que uno se lo proponga. Para don José Martínez, la oportunidad de empleo es muy buena. Además de los beneficios que se ofrecen, le interesa contribuir al bienestar del país. Para mí lo más importante es que se acabe el robo de combustible. Y si podemos ayudar y nos dan empleo, pues adelante. Manejar una pipa o un automotor de grandes dimensiones no es tarea fácil. Requiere conocimientos especializados. Conocimientos de a cuántas revoluciones se revoluciona el motor, de cuántas velocidades es su caja. Tanto Jaime como Tania y don José esperan ser seleccionados. Tienen como ventaja haber pasado el primer filtro y ahora la siguiente etapa es la de entrevistas. La recepción de documentos concluye el próximo lunes 21 de enero en punto de las 6 de la tarde y los interesados deberán presentarse aquí en la puerta 8 del campo militar número 1A en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.